¿Sabes algo? Hoy quiero hablarte de un tema que nos toca a todos, absolutamente a todos. No importa si eres una persona tranquila, si eres de los que rara vez levantan la voz o si eres alguien que se enciende con facilidad. Las emociones forman parte de nuestra vida y marcan nuestro día a día más de lo que pensamos. Yo lo descubrí de la peor manera. Recuerdo un día, hace algunos años, en el que todo me salió mal. Desde que me desperté, ya iba con prisa, se me hizo tarde, el café se me cayó encima de la camisa, había tráfico, llegué tarde a una reunión y cuando por fin me senté frente a alguien que no tenía la culpa de nada, exploté. Sí, exploté. Dije cosas que no sentía, levanté la voz y en cuestión de segundos me convertí en una versión de mí mismo que no me gusta para nada y lo peor vino después. Esa sensación de culpa, de vacío, de preguntarme por qué reacciono así, por qué no puedo controlar mis emociones. Fue ahí cuando me crucé con el trabajo de Marian Rojas, estapé. Y quiero confesarte algo, escucharla, leerla y aplicar sus consejos fue un antes y un después en mi vida. Porque entendí que mis emociones no me definían, pero sí podían esclavizarme a menos que aprendiera a gestionarlas. Y eso es exactamente lo que quiero compartir contigo en este video. Cómo controlar tus emociones, paso a paso, con el método de Marian Rojas Estapé, pero contado desde mi experiencia, como alguien que también batalla con sus nervios, con la ansiedad, con los bajones emocionales, y que ha tenido que aprender a no dejarse llevar por ellos. Así que si alguna vez te has preguntado, ¿por qué me altero tanto por cosas pequeñas? ¿Por qué me siento prisionero de lo que siento? ¿Se puede vivir con más calma y serenidad? La respuesta es sí, y te lo voy a mostrar. ¿Qué son realmente las emociones? Empecemos por lo básico. A veces creemos que las emociones son esos arranques que nos hacen gritar, llorar o reír, pero son mucho más que eso. Una emoción es una reacción automática del cuerpo y la mente ante un estímulo. Algo ocurre, puede ser externo, como un comentario desagradable, o interno, como un pensamiento que de repente cruza tu cabeza y nuestro cerebro reacciona. Esa reacción se traduce en una emoción: miedo, ira, alegría, tristeza, sorpresa, asco, ilusión. Lo interesante es que las emociones son rápidas, casi instantáneas, y lo hacen porque cumplen una función, nos preparan para sobrevivir. El miedo nos alerta de un peligro, la ira nos da fuerza para defendernos, la tristeza nos ayuda a procesar una pérdida. Ninguna emoción es mala en sí misma. El problema empieza cuando nos quedamos atrapados en la emoción, cuando no sabemos pasar de la emoción al sentimiento. Y aquí viene algo clave que aprendí gracias a Marian. La emoción es lo que sientes en el momento. El sentimiento es cuando mantienes esa emoción en el tiempo porque la alimentas con tus pensamientos. Por ejemplo, imagina que alguien te hace un comentario desagradable. En ese instante puedes sentir ira, es una emoción rápida, casi automática. Pero si después pasas todo el día pensando en ese comentario, dándole vueltas, recordando cada palabra, ahí ya no es ira momentánea, se convierte en resentimiento, en rencor. Y ese sentimiento empieza a intoxicarte. Me pasó muchas veces. Yo tenía discusiones pequeñas que en realidad duraban segundos, pero en mi cabeza seguían repitiéndose durante horas, incluso días. Y claro, ¿qué ocurría? Que vivía atrapado en esas emociones y eso me robaba la energía, la calma y hasta la salud. Una historia personal. Déjame contarte algo muy concreto. Una vez, después de una discusión con un amigo cercano, me quedé enganchado emocionalmente durante semanas. Cada noche, al acostarme, mi mente volvía a esa conversación, a lo que él me dijo y a lo que yo debería haber respondido. Y cada vez que lo recordaba, mi cuerpo reaccionaba como si la pelea estuviera ocurriendo otra vez. Tensión en el pecho, respiración acelerada, malestar en el estómago. Ahí entendí algo. Mi cerebro no distinguía entre lo que estaba pasando de verdad y lo que yo estaba imaginando. Para mi mente, revivir la discusión era exactamente igual a volver a vivirla. Y ese es uno de los grandes problemas de no gestionar las emociones. El cuerpo se queda enganchado al pasado o se proyecta hacia el futuro, pero no vive en el presente. El mensaje de Marian, algo que me impactó de Marian Rojas, Estapé, fue escucharla decir que las emociones mal gestionadas nos enferman. Y no lo dice como una metáfora, sino literalmente. El estrés, la ansiedad, la ira constante, el resentimiento generan cambios en nuestro cuerpo, alteran nuestras hormonas, debilitan nuestro sistema inmune. De hecho, el cortisol, que es la hormona del estrés, se dispara cuando vivimos atrapados en emociones negativas. Y claro, ¿qué pasa si tu cuerpo vive constantemente con altos niveles de cortisol? Que te desgastas, te agotas, te enfermas. Cuando entendí esto me di cuenta de que aprender a controlar las emociones no es un lujo, no es un extra para los que quieren ser más zen, es una necesidad real, urgente, si queremos vivir con salud y plenitud. El primer paso, tomar conciencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? El primer paso siempre es tomar conciencia. Y aquí quiero proponerte un ejercicio muy sencillo que a mí me ayudó muchísimo. Cada vez que sientas una emoción intensa, detente
Y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué lo ha provocado? ¿Estoy reaccionando a lo que pasa ahora? ¿O a algo que me recuerda a esto? Parece obvio, pero no lo es. La mayoría de las veces reaccionamos en automático, como si tuviéramos un piloto encendido que nos hace explotar, llorar o bloquear sin pensar. Cuando empiezas a observar tus emociones en lugar de dejarte arrastrar por ellas, das un paso enorme hacia el control. Cierre de este bloque. Hasta aquí quiero dejarte una idea clara. Las emociones no son enemigas, pero sí pueden convertirse en cadenas si no las aprendemos a gestionar. En este primer bloque hemos hablado de qué son las emociones, la diferencia entre emoción y sentimiento, cómo nos afectan en el cuerpo y en la mente. El primer paso, tomar conciencia de lo que sentimos. En el próximo bloque vamos a profundizar en algo muy poderoso, cómo funciona nuestro cerebro cuando nos secuestran las emociones y qué podemos hacer para recuperar el control antes de que sea tarde. Así que quédate porque lo mejor está por venir. ¿Alguna vez te has sentido como si perdieras el control de ti mismo? Como si algo dentro de ti se activara sin que lo pudieras evitar. A mí me ha pasado muchas veces ese momento en el que reaccionas de una manera tan intensa que después te preguntas, ¿de verdad era necesario ponerme así? Eso, lo que muchos llaman perder los papeles, en realidad tiene un nombre científico, secuestro emocional. Y cuando descubrí este concepto de la mano de Marian Rojas Estapé, todo empezó a tener sentido. ¿Qué es el secuestro emocional? El secuestro emocional ocurre cuando una parte de tu cerebro, llamada la amígdala, toma el mando. La amígdala es como una alarma de incendios. Se enciende cuando detecta peligro, real o imaginario. El problema es que la amígdala no es muy inteligente. Su misión no es pensar, analizar o razonar. Su misión es reaccionar rápido para que sobrevivas. Por eso, cuando se activa, literalmente secuestra al resto del cerebro, especialmente al córtex prefrontal, que es la parte más racional, la que nos ayuda a tomar decisiones inteligentes. Cuando la amígdala se apodera de la situación, reaccionamos en automático, gritamos, nos bloqueamos, huimos, atacamos. Y muchas veces, después de calmarnos, nos arrepentimos. Yo lo viví de una forma muy clara hace unos años. Estaba en una reunión de trabajo, todo iba relativamente bien, hasta que alguien me hizo un comentario que yo interpreté como una crítica. En cuestión de segundos mi cuerpo se tensó, la sangre me subió a la cara y empecé a responder de una forma defensiva, casi agresiva. Fue como si no pudiera detenerme. Y en realidad, en ese momento no podía. Mi amígdala había tomado el control, el papel del cortisol. Ahora bien, aquí entra otro jugador importante, el cortisol, la hormona del estrés. Cuando la amígdala detecta peligro, manda una señal al cuerpo, prepárate para luchar o huir. Entonces tus glándulas suprarrenales liberan cortisol y adrenalina. Estas hormonas hacen que tu corazón lata más rápido, que tus músculos se tensen, que tu respiración se acelere. Todo con un objetivo, que tengas energía para sobrevivir. Esto está perfecto si de verdad estás en peligro. Si te persigue un perro, si tienes que frenar bruscamente para evitar un accidente, ahí el cortisol te salva la vida. Pero ¿qué ocurre cuando lo que activa tu amígdala no es un peligro real, sino un correo electrónico que no te gusta, un comentario en redes sociales, un recuerdo doloroso? El cuerpo reacciona como si fuera un incendio, aunque en realidad no haya fuego. Y así es como terminamos viviendo con el cortisol por las nubes, desgastando nuestra salud y nuestras relaciones. Yo recuerdo una etapa en la que cada mañana, nada más abrir el correo, ya tenía el pulso acelerado. Ni siquiera había pasado nada grave, pero yo había condicionado a mi cuerpo a reaccionar como si todo fuera una amenaza. Vivía secuestrado emocionalmente casi a diario. El círculo vicioso. Lo peor es que cuando esto se repite mucho se crea un círculo vicioso. Algo activa tu amígdala. Tu cuerpo libera cortisol. Ese cortisol hace que estés más irritable, más nervioso, más reactivo. Al estar más reactivo, cualquier detalle vuelve a activar tu amígdala y así entras en una espiral en la que todo te altera, todo te agota, todo parece un problema. ¿Cómo recuperar el control? Aquí viene lo más importante. Sí es posible romper el secuestro emocional y recuperar el control, pero requiere práctica. Te voy a compartir algunas estrategias que yo mismo he probado, inspiradas en lo que enseña Marian Rojas Estapé. Respira antes de reaccionar. Suena simple, pero es muy poderoso. La respiración profunda y consciente es como un botón de pausa para tu amígdala. Cuando respiras hondo, activas el sistema nervioso parasimpático, que es el que calma el cuerpo. Yo lo hago así, cuando siento que me estoy alterando, respiro profundamente contando hasta 4. Sostengo el aire otros 4 segundos y luego lo suelto lentamente en 6 u 8 segundos. Eso me ayuda a frenar la cascada de cortisol y recuperar claridad mental. 2. Ponle nombre a la emoción.
Este truco es fascinante. Cuando identificas lo que estás sintiendo y lo dices, tu cerebro empieza a regularlo. Si dices estoy sintiendo ira o esto me produce ansiedad, la emoción deja de ser un monstruo gigante y se convierte en algo que puedes observar. Yo empecé a hacerlo incluso en voz baja y me sorprendió darme cuenta de que al nombrar la emoción automáticamente bajaba la intensidad. 3. Cambia el enfoque. Recuerda, la amígdala reacciona a lo que percibe como peligro. Muchas veces no es la situación, sino cómo la interpretas. Pregúntate, ¿esto es realmente tan grave? ¿Voy a recordarlo en un mes o en un año? Te confieso que más de una vez me he sorprendido alterándome por cosas mínimas, como un retraso en el metro o un mensaje sin respuesta. Cuando cambié el enfoque y me dije, esto no es el fin del mundo, la tensión bajó de inmediato. Descansa tu mente. Marian insiste mucho en esto, el descanso es fundamental para gestionar emociones. Cuando estás cansado, tu amígdala se activa con más facilidad. Por eso dormir bien, desconectarte de las pantallas y darte pausas durante el día no son un lujo, son una necesidad. Yo lo comprobé en carne propia. Cuando pasaba noches trabajando hasta tarde, al día siguiente estaba mucho más irritable. En cambio, cuando dormía lo suficiente, tenía más paciencia y menos reacciones descontroladas. Una anécdota personal. Hace poco viví un ejemplo muy claro de cómo aplicar todo esto. Estaba en el supermercado en plena fila y alguien se coló delante de mí. Mi primer impulso fue explotar, reclamarle en voz alta. Sentí como mi amígdala se encendía y mi corazón empezaba a latir más rápido. Pero en ese momento recordé todo esto. Respiré hondo, me repetí mentalmente, estoy sintiendo ira, pero no necesito reaccionar así. Y me hice la pregunta clave, ¿vale la pena perder mi calma por esto? La respuesta fue no, y lo dejé pasar. ¿Sabes qué sentí? Una libertad enorme. Era como si hubiera recuperado el mando de mi propia vida. Y me di cuenta de que controlar las emociones no es reprimirlas, es elegir cómo quieres responder. Cierre de este bloque. Así que en este bloque hemos visto qué es el secuestro emocional, el papel del cortisol y cómo afecta a nuestro cuerpo, el círculo vicioso de vivir secuestrado por las emociones, estrategias prácticas para recuperar el control, respiración, nombrar la emoción, cambiar el enfoque y descansar la mente. En el próximo bloque vamos a dar un paso más allá. Cómo entrenar la atención para que no sean las emociones negativas las que dominen tu vida, sino tu capacidad de enfocarte en lo que realmente importa. La atención, vivir en el presente y cómo aplicarlo. Quiero contarte algo que, cuando lo entendí, me voló la cabeza. Tu atención es tu tesoro más valioso. Sí, así como lo oyes, tu atención determina tu realidad. Lo que miras, lo que escuchas, lo que repites en tu cabeza, eso se convierte en tu mundo interior. Y aquí viene la pregunta clave. ¿En qué estás poniendo tu atención cada día? El poder de la atención. Marian Rojas Estapé lo explica de una manera brillante. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, pones tu vida. Yo me di cuenta de que muchas veces estaba regalando mi atención a cosas que no me sumaban. Comentarios negativos en redes sociales, noticias llenas de miedo y catástrofes. Comparaciones con otras personas. Pensamientos obsesivos sobre el pasado o preocupaciones por el futuro. Y claro, si mi atención estaba ahí, mi energía también se iba ahí. Vivía drenado, sin motivación, atrapado en un bucle mental que me robaba la paz. Vivir en el presente, aquí está la clave. El único lugar donde realmente tenemos poder es el presente. El pasado ya pasó, no lo podemos cambiar. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Revivirlo una y otra vez, dándole vueltas a aquello que nos dolió. El futuro todavía no ha llegado. Y aunque es bueno planear y soñar, también caemos en el error de vivir preocupados por cosas que ni siquiera han ocurrido. Así que si no estamos en el pasado ni en el futuro, ¿dónde deberíamos estar? En el ahora. Yo sé que suena cliché. Todos hemos escuchado frases como vive el momento o carpe diem. Pero la verdad es que vivir en el presente es una de las herramientas más poderosas para gestionar las emociones. Porque cuando tu mente está en el presente, la amígdala se calma, el cortisol baja y puedes responder con más serenidad. Un ejemplo personal. Recuerdo un día en el que estaba especialmente alterado. Tenía 1000 cosas en la cabeza, plazos de trabajo, problemas familiares, incluso preocupaciones de salud. Era como si mi mente estuviera corriendo en 10 direcciones al mismo tiempo. Me sentía tan mal que decidí salir a caminar. Al principio mi cabeza seguía igual, llena de pensamientos. Pero en un momento me obligué a parar y a enfocarme en lo que estaba delante de mí. Miré los árboles, las hojas, el cielo, escuché el canto de los pájaros, el ruido de los coches a lo lejos, sentí el aire en mi cara. Fue como si por primera vez en días mi mente se detuviera. Y en ese instante entendí, el presente estaba ahí, siempre estuvo ahí, pero yo no lo estaba viendo. Ejercicio práctico, atención plena. Quiero proponerte un ejercicio muy simple pero muy poderoso. Puedes hacerlo ahora mismo o más tarde.
Toma un objeto que tengas cerca, puede ser un vaso, una taza, una pluma. Obsérvalo durante un minuto completo. Sí, solo un minuto. Mira su forma, su color, sus detalles. Si tu mente se va a otro lado, tráela de vuelta al objeto. Lo que acabas de hacer es entrenar tu atención. Y créeme, si lo haces todos los días, aunque sea por unos minutos, tu capacidad de controlar las emociones mejora enormemente. Porque cuando entrenas tu atención, te vuelves dueño de lo que piensas y sientes en lugar de esclavo de lo que tu mente quiera mostrarte. La trampa de la distracción, pero claro, no es fácil. Vivimos en la era de la distracción. Nuestro teléfono vibra, llegan notificaciones, las redes sociales compiten por nuestra atención y cada vez nos cuesta más concentrarnos. ¿Sabías que la mayoría de las personas revisan el móvil más de 150 veces al día? Eso significa que tu atención está constantemente fragmentada. Y cuando tu atención se fragmenta, también lo hace tu paz mental. Yo lo comprobé de una manera muy clara. Una vez decidí poner el celular en modo avión durante una tarde completa para trabajar. Al principio me sentía raro, como si me faltara algo, pero después de unos minutos empecé a entrar en un estado de calma, de concentración. Fue como si mi mente se liberara de un peso. Y entendí que muchas de mis emociones negativas, como la ansiedad, no venían de grandes problemas, sino de estar constantemente interrumpido, saturado de información. El cerebro y la gratificación inmediata. Aquí hay otra cosa interesante. Nuestro cerebro, especialmente el sistema de dopamina, se engancha a las recompensas rápidas. Cada vez que ves una notificación, un like en redes sociales, una novedad en las noticias, tu cerebro recibe un pequeño chute de dopamina y eso te hace querer más, pero al mismo tiempo te deja más vacío, porque nunca es suficiente. Y lo peor es que esa búsqueda de gratificación inmediata debilita tu capacidad de atención sostenida. Es como si entrenaras tu cerebro para saltar de una cosa a otra sin poder enfocarse en nada. ¿Y qué pasa cuando necesitas gestionar tus emociones? Exacto, si no entrenas tu atención, la amígdala gana, porque tu mente no está acostumbrada a detenerse, a observar, a respirar, está acostumbrada a reaccionar sin parar. ¿Cómo recuperar tu atención? La buena noticia es que se puede entrenar. Igual que entrenas un músculo en el gimnasio, puedes entrenar tu atención. Te comparto lo que a mí me ha servido. Rutina de mañana sin pantallas. Los primeros 30 minutos del día intento no mirar el celular. En lugar de eso, hago una pequeña meditación o escribo 3 cosas por las que estoy agradecido. Eso cambia por completo mi estado emocional. Pausas conscientes. Cada hora me detengo un minuto, cierro los ojos y respiro. Es un reset para mi atención, un espacio libre de distracciones. Cuando trabajo, apago notificaciones y pongo el celular lejos. Al principio cuesta, pero después entras en un estado de concentración que te da paz. Atención en lo cotidiano. Lavar los platos, caminar, incluso tomar agua pueden convertirse en ejercicios de atención plena si los haces con consciencia. Una reflexión final. Aprender a controlar mis emociones no empezó con grandes cambios. Empezó con algo muy simple. Decidir a dónde quiero dirigir mi atención. Y eso es lo que quiero dejarte hoy. Tu atención es la llave. Si la regalas a lo negativo, tu vida se llena de negatividad. Si la entrenas para enfocarse en el presente, en lo valioso, en lo que te construye, tu vida cambia radicalmente. Cierre de este bloque. En este tercer bloque hemos visto el poder de la atención y cómo define tu realidad. La importancia de vivir en el presente para calmar las emociones. Ejercicios prácticos para entrenar la atención plena. Cómo recuperar tu foco en un mundo lleno de distracciones. En el próximo bloque vamos a hablar de algo fundamental, cómo las emociones se relacionan con la gratitud y el futuro ilusionante, y cómo estas herramientas pueden transformar tu manera de sentir y vivir. La gratitud y el futuro ilusionante, 2 llaves para transformar tus emociones. Quiero confesarte algo, hubo una época de mi vida en la que me despertaba cada día con una nube encima. No tenía ganas de nada, me costaba levantarme y lo primero que aparecía en mi cabeza eran preocupaciones. Las facturas, los problemas pendientes, las cosas que aún no había hecho. Y claro, ¿qué pasaba? Que mi cuerpo respondía como si todo fuera una amenaza. Me levantaba cansado, estresado, sin energía, con el cortisol ya disparado desde el amanecer. Fue en ese momento cuando descubrí, gracias a Marian Rojas Estapé, 2 herramientas que parecen muy sencillas, pero que tienen un poder enorme. La gratitud y el futuro ilusionante. La gratitud, el antídoto contra la negatividad. La gratitud es más que decir gracias. Es un estado mental, una manera de enfocar la vida. Cuando entrenas tu mente para agradecer, cambias tu enfoque. Pasas de fijarte en lo que te falta a fijarte en lo que ya tienes. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, transforma completamente tus emociones. Yo lo comprobé de una manera muy concreta.
Durante mucho tiempo, cada noche me iba a dormir repasando mis problemas, lo que no había hecho, lo que me salió mal, lo que me preocupaba para el día siguiente. Resultado, dormía mal, me levantaba peor y empezaba el día con la mente en negativo. Un día decidí probar algo distinto. Tomé una libreta y antes de acostarme escribí 3 cosas por las que estaba agradecido ese día. Pueden ser cosas grandes o pequeñas, un café caliente, una conversación con alguien que quiero, un momento de risa, el simple hecho de tener salud. Al principio me parecía forzado, pero al cabo de unas semanas me di cuenta de algo increíble, me iba a dormir más tranquilo y me levantaba con mejor ánimo. Y no es magia, la ciencia lo explica. Cuando practicas gratitud, tu cerebro libera dopamina y serotonina, que son neurotransmisores relacionados con el bienestar y la calma. Es como darle a tu mente una dosis natural de paz. Ejercicio de gratitud. Quiero proponerte un ejercicio muy simple. Esta noche, antes de dormir, escribe en un papel 3 cosas por las que estás agradecido. No importa si el día fue un caos, siempre hay algo que agradecer. Hazlo durante una semana, solo una semana, y observa cómo cambia tu estado emocional. Yo lo hice y desde entonces la gratitud se convirtió en un hábito en mi vida, porque entendí que no es la felicidad la que nos hace agradecidos, es la gratitud la que nos hace felices. El futuro ilusionante. Ahora hablemos de la otra herramienta, el futuro ilusionante. Marien explica que las personas necesitamos tener algo que esperar, algo que nos motive, una razón para levantarnos cada mañana. Puede ser un proyecto, un viaje, una meta personal, algo que nos haga mirar hacia adelante con ilusión. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque cuando tienes un futuro ilusionante, tu cerebro libera dopamina anticipatoria. Esa dopamina no solo te da energía, también te protege del estrés y te ayuda a gestionar mejor tus emociones. Yo lo viví en carne propia. En un momento en el que me sentía atrapado en la rutina, sin ganas de nada, decidí plantearme un objetivo, correr una media maratón. No porque fuera un gran atleta, sino porque necesitaba algo que me sacara del estancamiento. Cada vez que pensaba en ese objetivo, me sentía motivado. Empecé a entrenar, a cuidarme más y mi estado emocional cambió por completo. No porque la vida dejara de tener problemas, sino porque tenía una ilusión que me impulsaba hacia adelante. Y si no tengo nada que me ilusione, tal vez te estés preguntando, ¿y qué pasa si ahora mismo no tengo ninguna ilusión, ningún objetivo? Tranquilo, a mí también me pasó. Hubo momentos en los que sentía que nada me motivaba. En esos casos, lo que aprendí fue empezar pequeño. No necesitas un gran proyecto para crear un futuro ilusionante. Basta con algo sencillo. Planear una salida con amigos, aprender una nueva habilidad, leer un libro que te intrigue, preparar una receta especial para el fin de semana. La clave es darle a tu cerebro un motivo para anticipar algo positivo. Porque la ilusión, aunque empiece pequeña, crece cuando la alimentas. Gratitud, futuro ilusionante, equilibrio emocional. Cuando combinas la gratitud con un futuro ilusionante, creas un equilibrio poderoso. La gratitud te ancla en el presente y te ayuda a valorar lo que ya tienes. Y el futuro ilusionante te proyecta hacia adelante y te da energía para seguir. Es como tener un pie en el ahora y otro en el mañana. Uno te da calma, el otro te da motivación. Y entre los dos logras un estado emocional mucho más sano. Una historia personal. Quiero compartirte algo que me marcó mucho. En un momento difícil de mi vida, en el que sentía que todo se me venía encima, empecé a practicar gratitud todas las noches. Al mismo tiempo me propuse un objetivo pequeño, aprender a tocar una canción en guitarra. Cada noche escribía mis 3 agradecimientos y cada día practicaba unos minutos de guitarra. Lo que ocurrió fue mágico. Poco a poco mi estado emocional cambió. La ansiedad empezó a bajar, mi mente se volvió más positiva y, lo más importante, recuperé la ilusión por cosas simples. Y me di cuenta de que no necesitas que la vida sea perfecta para estar bien. Lo que necesitas es entrenar tu mente para agradecer y para ilusionarse. Cierre de este bloque. En este cuarto bloque hemos visto la gratitud como antídoto contra la negatividad, cómo entrenarla con ejercicios simples. El poder del futuro ilusionante y por qué nos da energía. Ejemplos prácticos para aplicarlo incluso en momentos difíciles. Cómo combinar gratitud y futuro ilusionante para lograr equilibrio emocional. En el próximo bloque vamos a hablar de algo fundamental, la relación entre tus hábitos físicos, como el descanso, la alimentación y el ejercicio, y tus emociones. Porque no solo es la mente la que influye en el cuerpo, también el cuerpo afecta directamente a la mente. El cuerpo y las emociones, descanso, alimentación y ejercicio. El cuerpo y la mente están profundamente conectados. Lo que ocurre en la mente se refleja en el cuerpo y lo que ocurre en el cuerpo afecta directamente a la mente. Parecía algo obvio, pero durante mucho tiempo lo ignoré. Creía que controlar mis emociones era solo un asunto mental, que se trataba de pensar positivo o de tener fuerza de voluntad.
Pero con el tiempo entendí algo muy importante. No puedes gestionar bien tus emociones si no cuidas tu cuerpo. El descanso, la base de la regulación emocional. Empecemos con el descanso. Dormir no es un lujo, no es perder el tiempo. Dormir es una de las herramientas más poderosas que tenemos para resetear el cerebro y equilibrar nuestras emociones. Te confieso algo. Hubo una etapa en mi vida en la que me enorgullecía de dormir poco. Decía cosas como con 4 horas estoy bien, como si fuera una medalla de productividad. Pero la realidad era otra, estaba irritable, sin paciencia, reaccionaba mal a cualquier cosa. La razón, cuando no dormimos lo suficiente, nuestra amígdala, esa parte del cerebro de la que ya hablamos, se vuelve hiperreactiva. Es decir, se dispara con cualquier estímulo. Y como si fuera poco, el córtex prefrontal, que es la parte racional, se vuelve más débil. Resultado, el secuestro emocional ocurre con mucha más facilidad. Desde que entendí esto, cambié mis hábitos. Empecé a priorizar el sueño como una inversión en mi salud emocional y la diferencia fue brutal. Cuando descanso bien, tengo más paciencia, más claridad y más control sobre lo que siento. Pequeños trucos para dormir mejor. Quiero compartir contigo algunos cambios que me ayudaron. Desconectarme de las pantallas antes de dormir. La luz azul del celular y la computadora engaña al cerebro y le hace creer que aún es de día. Ahora intento apagar todo al menos 30 minutos antes de acostarme. Crear una rutina nocturna. Leer un libro, tomar una infusión, escribir gratitud en mi libreta. Algo que le dice al cuerpo, es hora de descansar. Dormir en un lugar fresco y oscuro. Parece simple, pero el ambiente influye muchísimo en la calidad del sueño. No te imaginas cómo estos pequeños ajustes cambiaron mi descanso y, en consecuencia, mi estado emocional. La alimentación, combustible para la mente. El segundo pilar es la alimentación. Durante mucho tiempo no relacioné lo que comía con cómo me sentía. Pero después de escuchar a Marian y experimentar por mí mismo, entendí que la comida no solo alimenta el cuerpo, también regula el cerebro y, por lo tanto, las emociones. Te pongo un ejemplo. ¿Alguna vez has sentido irritabilidad o bajón de ánimo cuando pasas mucho tiempo sin comer? Eso tiene una explicación. Los niveles de glucosa en sangre bajan y eso afecta directamente al cerebro. Yo solía saltarme comidas o comer cualquier cosa rápida y luego no entendía por qué estaba de mal humor. Ahora sé que lo que comemos influye en nuestro estado emocional de manera directa. Lo que me ha funcionado en mi alimentación, reducir el azúcar y los ultraprocesados. Estos alimentos disparan la glucosa rápidamente, pero después provocan un bajón que te deja cansado y de mal humor. Aumentar el consumo de alimentos frescos, frutas, verduras, proteínas de calidad, alimentos que realmente nutren. Beber suficiente agua. Parece una tontería, pero muchas veces confundimos la deshidratación con cansancio o incluso con irritabilidad. No se trata de obsesionarse, sino de ser consciente de que lo que pongo en mi plato también influye en mi estado de ánimo. El ejercicio, medicina para la mente. Y llegamos al tercer pilar, el ejercicio. No te voy a mentir, nunca fui fanático del deporte. Siempre encontraba excusas para no moverme. Pero hubo un momento en el que entendí que el ejercicio no es solo para tener un buen físico, es para tener una buena mente. Cuando haces ejercicio, tu cuerpo libera endorfinas, serotonina y dopamina. Todas ellas son sustancias que mejoran el ánimo, reducen el estrés y te ayudan a gestionar mejor las emociones. Yo lo comprobé cuando empecé a caminar todos los días. Al principio solo eran 20 minutos sin ninguna meta deportiva, pero esos 20 minutos se convirtieron en mi momento de reset. Salía a caminar, ponía atención en mi respiración y en el entorno y volví a casa con otra energía. Con el tiempo, esas caminatas se transformaron en algo más, un espacio de claridad mental. Muchas veces las mejores ideas o soluciones a mis problemas aparecían en esos paseos. Ejercicio como liberador de emociones. Hay algo muy interesante que descubrí. El ejercicio también ayuda a liberar emociones atrapadas. ¿Has notado que cuando estás enfadado y sales a correr o haces algún esfuerzo físico, después te sientes más calmado? Eso es porque el cuerpo procesa esa energía acumulada y la transforma. A mí me pasó en un día especialmente difícil. Tenía una mezcla de frustración y ansiedad que no podía soltar. En lugar de quedarme en casa dándole vueltas, salí a trotar. No corrí rápido, solo me dejé llevar. Después de 30 minutos sentí como si hubiera sacado de mi cuerpo todo ese peso emocional. Y entendí, mover el cuerpo también mueve la mente. Integrar los 3 pilares. Descanso, alimentación y ejercicio. Son 3 pilares básicos, pero cuando los integras, el impacto en tus emociones es increíble. Si duermes bien, tienes más paciencia. Si comes bien, tienes más energía estable. Si haces ejercicio, liberas tensiones y elevas tu ánimo. No se trata de ser perfecto, se trata de cuidarte lo suficiente como para darle a tu mente y a tus emociones la base que necesitan. Una reflexión personal.
Cuando empecé este camino de aprender a controlar mis emociones, pensaba que todo estaba en la cabeza, pero poco a poco entendí que mi cuerpo era el gran aliado que estaba descuidando. Hoy sé que si quiero tener claridad mental, necesito descansar. Si quiero tener estabilidad emocional, necesito comer bien. Y si quiero tener energía y resiliencia, necesito moverme. No son 3 extras, son 3 fundamentos. Cierre de este bloque. En este quinto bloque hemos visto la importancia del descanso en la regulación emocional, pequeños trucos para dormir mejor, cómo la alimentación influye directamente en el estado de ánimo, el papel del ejercicio como medicina natural para la mente, la conexión profunda entre cuerpo y emociones. En el próximo bloque vamos a entrar en un tema fascinante, cómo transformar emociones negativas en energía constructiva, usando técnicas como la respiración, el reencuadre mental y la visualización positiva.